En esta lección te voy a contar un poco más sobre mis influencias. Me gustaría empezar contándote una de mis mayores influencias, tanto a la hora de diseñar como a la hora de enseñar. Como te he contado, yo estudié educación infantil y me especialicé en educación Montessori. El método Montessori está dirigido a la educación de los más pequeños, sin embargo, muchos de sus principios son algo que acompañan mi día a día. Uno de los conceptos del método Montessori es la autoeducación. María Montessori concebía a los niños como agentes activos de su educación, es decir, que no se sentaban en un pupitre y les recitaban lecciones, sino que los profesores y guías se encargaban de observar sus actitudes y sus intereses para preparar el ambiente. Los niños eran activos en lo que querían aprender y de esa manera aprendían de una manera mucho más efectiva. Este es un principio que utilizo muchísimo cuando doy clases tanto de crochet como de diseño para crochet, porque me parece que además de ser un arte que es muy manual y que tenemos que aprender haciendo, es también algo que necesitamos practicar. Yo como profesora siempre me encargo de preparar el ambiente y ofrecer los recursos necesarios para que tú como alumno puedas explorar tus habilidades. María Montessori tenía una frase muy famosa en la que decía que el mayor éxito de un profesor es cuando los niños ya no lo necesitan. Te recomiendo que para entender un poco mejor el método Montessori y lo que representa, eches un vistazo a su libro La mente absorbente. En él nos habla de cómo funciona el cerebro cuando hacemos cosas por nosotros mismos. Otra de sus frases muy famosas es: lo que la mano hace, el cerebro lo recuerda. Y es algo que se aplica muy bien al ganchillo. Otra de mis referencias es Órsula de Castro. Ella es diseñadora de moda y activista. Lleva más de 20 años divulgando la importancia de una industria de la moda más sostenible. Ella es la cofundadora del movimiento Fashion Revolution, un movimiento que lleva muchos años reivindicando una transparencia en la industria de la moda. Esto entra en relación con todo lo que hacemos en el ganchillo, en el punto y en otras técnicas más manuales. Es uno de los principales atractivos para mí a la hora de hacer mis propias prendas, el poder salir de la rueda del consumo y el poder crear de la nada, de una forma responsable y consciente. Otra influencia relacionada también con Órsula de Castro y el movimiento Fashion Revolution es Sarah Corbett y su libro Craftivismo. El craftivismo es un movimiento que también empieza para hacernos pensar y reflexionar sobre algunas de las cosas que podemos cambiar a través del craft. El craftivismo nos invita a practicar diferentes técnicas craft desde un punto calmado y también para reflexionar en aspectos políticos o sociales que nos puedan afectar. En su manifiesto nos hablan de la importancia de conectar nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestras manos para realmente marcar una diferencia, tanto a nivel social como a nivel político. El craftivismo en todo momento nos indica que no es un cambio de la noche a la mañana, y por eso es todo con un ritmo muy calmado y a través de pequeñas acciones en las que animamos a otras personas a pensar sobre la realidad que les rodea. Otra de mis grandes influencias es la fotografía creativa. En muchas ocasiones pienso diseños que quiero plasmar en diferentes fotografías. Sigo muchísimas cuentas de fotógrafos que realizan un tipo de fotografía que es muy atractiva visualmente y que también cuenta historias, como por ejemplo Kuto Bakika o Aniset, que a través de sus fotografías nos cuentan historias. Últimamente, Kuto Bakika también, que es una tejedora, nos muestra muchos de sus tejidos a través de fotografías muy inspiradoras. Otra gran fuente de inspiración visual es el movimiento cottagecore. El cottagecore nos invita a practicar habilidades tradicionales, como por ejemplo la costura, hornear cosas, tejer, actividades que se hacían anteriormente y que bajaban el ritmo de vida, es decir, forma parte también del movimiento slow life. Hay muchas personas dentro del mundo creativo que utilizan la estética cottagecore para crear ambientes y contar historias, como por ejemplo a Clothes Horse, que tiene una galería de fotografía que no te puedes perder. Para finalizar, casi todos mis diseños están basados en mis propias experiencias, en viajes, en libros, en música, cosas que me gustan y que quiero plasmar en ellos, como por ejemplo uno de mis diseños favoritos, que es el jersey Poppins. Es un jersey que diseñé en honor a uno de mis libros favoritos y también a mi tiempo en Londres. Por supuesto, dentro del mundo de tejer también tengo muchísimas influencias de otras compañeras diseñadoras, muchas de ellas también con cursos aquí en Doméstica, como por ejemplo Katie Jones, Emma de Steel & Stitch y Leire Villar de Amesquería.
Como son muchísimas las personas a mencionar, te he dejado en recursos adicionales una lista completa de todas mis influencias de crochet, de punto y otras influencias que nada tienen que ver con lo que te acabo de contar. Como puedes ver, las influencias son muy diversas y para diseñar vamos a encontrar inspiración en muchos sitios diferentes. Te animo a que no solamente te centres en cosas relacionadas con el tejido para diseñar. En este curso verás que la inspiración puede venir de muchísimos sitios diferentes. En la siguiente lección te contaré todo sobre los materiales que necesitas y los conceptos básicos para empezar.